Cuando analizas datos reales, casi siempre vas a encontrar cosas raras, como por ejemplo valores que son demasiado altos, valores que son demasiado bajos, y esto puede romper completamente tu análisis. En este video lo que vamos a ver es cómo detectar estas anomalías con Python y de forma práctica con un caso real. Yo soy Jorge de DataBoosters y si quieres aprender ciencia de datos aplicado a casos reales, mira el enlace que te dejo en la descripción. Entonces, pues, empecemos. Primero vamos a cargar, como de costumbre, las librerías básicas, Pandas, Seaborn y Matplotlib para graficar. Ahora, para poder encontrar anomalías o mostrarles cómo encontrar anomalías en un dataset, voy a usar el dataset de Titanic y lo vamos a importar de la siguiente manera. df igual a sns.load dataset Titanic, es un dataset que viene de esta librería, y pues imprimimos acá la cabecera para que vean cómo es. Perfecto. Luego de esto, lo que vamos a hacer es analizar el precio del ticket, que es una variable numérica bastante interesante. Este de acá, el fare. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a, en este caso, a describir esa variable de esta forma. Vamos a hacer un dffare.describe, es decir, nos quedamos solamente con los datos de esta columna y los describimos. Y lo que podemos observar es lo siguiente, que hay 891 datos, la media es 32, la desviación típica 49, mínimo 0, máximo 512.32, y tenemos acá pues la mediana, el primer cuartil y el tercer cuartil. Aquí ya vemos que hay valores bastante altos. Pero para poder ver esto mejor necesitamos una visualización inicial. Vamos a intentar visualizar esta distribución para ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces, lo que voy a hacer para ello es pues hacer un df y acá voy a colocar fare, así. Luego de esto, .hist, y acá vamos a colocar un bins, en este caso de 30. Bien. Luego de ello, lo que voy a hacer es un plt.title, y el título vamos a colocarle acá distribución del precio del ticket. Bien, y luego lo que vamos a hacer ahora es un plt.show y ejecutamos. Bien, tenemos esto de esta manera. ¿Qué es lo que podemos observar, digamos, a primera vista? Que en nuestra distribución lo que nosotros estamos teniendo es que hay muchos datos concentrados en esta zona, pero hay otros datos que están muy lejos y tienen un valor grande. Entonces vamos a ver ahora otro gráfico que nos ayuda, digamos, a entender mejor esta distribución, y es el gráfico del boxplot. Entonces lo que voy a hacer es prácticamente lo mismo que tenemos acá. Vamos a colocar así, pero en esta parte lo que voy a colocar no es esto, sino que voy a usar sns.boxplot, y acá vamos a colocar x igual a df y entre paréntesis cuadrados el precio del ticket. Bien, y ejecutamos. Y efectivamente hay puntos extremos que son estos que están acá, que son posibles anomalías. Visualmente ya los estamos viendo. Lo que necesitamos ahora es una forma, en este caso, de trabajar con estas anomalías. Uno de esos métodos es el método IQR. Vamos a detectar las anomalías de forma programática. Entonces, para ello, lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a definir nuestro primer cuartil, que en este caso se hace con dffare, y calculamos el cuartil 25, el 0.25. Luego de ello, vamos a ver también el
tercer cuartil, que es el cuantil 0.75, es decir, estamos viendo el que está aquí y el que está aquí. Y luego vamos a calcular el rango intercuartílico, que es nuestro IQR, que en este caso el rango intercuartílico es Q3 menos Q1. Bien. Y vamos a definir un límite superior y un límite inferior para que en este caso podamos eliminar esos datos anómalos. Nuestro límite inferior se suele considerar de esta forma, como el cuartil 1 menos 1.5 por el rango intercuartílico. Y el límite superior es de la misma forma, pero utilizando el cuartil 3 y sumándole 1.5 más el rango intercuartílico. Y lo siguiente que nosotros vamos a ver pues acá es... Vamos a imprimir print, límite inferior, límite superior. Y vamos a darle Shift Enter. Bien, tenemos que el límite inferior es menos 26.724 y el límite superior es 65.63. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los valores que estén por debajo de este número van a ser atípicos y los que estén por encima de este número también van a ser considerados números atípicos o anomalías. Bueno, como el precio es positivo, no va a haber ninguno por debajo que sea una anomalía, pero por encima de 65.63 ya nos podemos hacer una idea de que sí vamos a considerar que hay anomalías. Este método se llama IQR y es muy usado en análisis de datos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es filtrar esas anomalías, es decir, de nuestro dataset que tenemos acá, nos vamos a quedar solamente con aquellos datos que estén en nuestro rango intercuartílico. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues lo que nosotros vamos a hacer en este caso en particular es lo siguiente. Vamos a tener así, anomalías igual a df, y primero vamos a tener que colocar una condicional que df fair sea menor al límite inferior o que sea en este caso superior al límite inferior. Bien. Y luego lo que vamos a hacer entonces es decir pues que veamos la cabecera de esto de acá. Aquí tenemos los valores que están fuera del rango normal y los guardamos en anomalías. La cabecera es esta que está acá. Estamos trabajando solamente con esta columna. Vemos valores que son mucho más grandes que el 65.63. ¿Cuántas anomalías hay? Pues eso es tan sencillo como hacer un len a anomalías. Y vemos que hay 116 anomalías. Son bastantes anomalías. ¿Por qué son bastantes? Porque nosotros podemos ver que hay 891 datos. Entonces, pues que haya más de 100 anomalías es bastante. Es más del 10% de datos anómalos. Veamos ahora cómo cambia la distribución sin anomalías. ¿Qué vamos a hacer para ello? Vamos a construir un data frame que no tenga anomalías. Eso es bastante sencillo porque así como implementamos esta condición acá, lo único que vamos a hacer es la condición contraria, es decir, que esto sea mayor o igual que el límite inferior y que sea menor o igual que el límite superior, y posterior a eso vamos a hacer un gráfico y el gráfico lo vamos a hacer con el siguiente código: df sin anomalías fair.hist_being_stranger, es decir, lo mismo que hicimos antes, pero en este caso para el data frame que hemos creado quitándole las anomalías. El título distribución sin anomalías y plt.show. Shift Enter y lo que podemos ver es esto. Ya tenemos nuestra distribución sin anomalías. Esto es mucho más limpio. Una anomalía no siempre es un error. Puede ser un comportamiento raro, un evento importante. En algunos casos sí va a ser algún error de datos, pero lo que hay que tener en cuenta es que las anomalías muchas veces contienen la información más valiosa. Por eso no hay que eliminarlas solamente por eliminar. Hay siempre que analizarlas y decidir por qué eliminarlas. En este caso, por eso es importante, por ejemplo, identificar cuáles son las anomalías, tener un subconjunto que sea de nuestras anomalías, ver cuántas son, para proceder, por ejemplo, a
eliminarlas. ¿Para qué se usa esto en empresas? En empresas esto se usa para detectar fraudes, identificar errores, encontrar, por ejemplo, clientes inusuales o detectar fallos en sistemas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Por ejemplo, también nosotros podemos marcar las anomalías. ¿A qué me refiero con eso? Que en nuestro data frame original, que está aquí, podemos construir una columna que nos diga si es o no es anomalía. ¿Cómo haríamos eso? Construyendo esa columna de esta forma, diciendo que la columna se llame esa anomalía y va a almacenar un booleano. ¿Qué quiere decir? Que si es menor, vamos a aplicar esta condicional de dfFire menor que el límite inferior o dfFire mayor que el límite superior. Eso nos da un booleano verdadero o falso dependiendo de si sea o no sea anomalía. Entonces lo que vamos a hacer ahora es solamente mostrar esos dos, en este caso, valores, esas dos columnas. Damos Shift Enter y mostramos la cabecera. Entonces podemos ver, por ejemplo, que esto de acá no es anomalía, no es anomalía, y así sucesivamente. Esto permite usar las anomalías en modelos o dashboards. Detectar anomalías no es solo limpiar datos, es entender qué se sale de lo normal, para posteriormente saber por qué se está saliendo de lo normal. Este es un paso clave antes de cualquier modelo o análisis serio. Entonces, pues, si quieres aprender ciencia de datos aplicada a casos reales, revisa el enlace de la descripción y nos veríamos en un siguiente video.